Hace días quería hacer este video, lo tenía pensado hacer, pero no había tenido tiempo. Pero estaba en deuda con ustedes porque tenía que opinar acerca de la población venezolana en Colombia. Resulta que ahora con esta crisis económica y gubernamental que se está presentando en el vecino país de Venezuela, hay una migración, un fenómeno de la migración que se está acrecentando cada día más, afectando primero que todo al pueblo venezolano porque los está haciendo, aunque ellos digan que no es una migración obligatoria, están haciendo que ya más de 4 millones, 5 millones de venezolanos han emigrado de su país y están en estos momentos en el exterior, en países como Colombia, países como España, como Perú, como Argentina, como Chile. En el caso de Colombia, la situación es bastante crítica porque la cosa está bastante que colapsa. No habíamos tenido nunca un fenómeno de migración, si bien Colombia había tenido fenómenos como la guerra interna que hemos tenido siempre, crisis sociales, todo ese tipo de fenómenos, pero Colombia nunca se había enfrentado a un fenómeno de la migración así a gran escala, porque a esta hora, hoy, 6 de diciembre de 2018, hay más de 1.500.000 venezolanos en territorio colombiano que se han venido de cualquiera de las formas, por trocha, caminando, en avión. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que tenemos que mirar cómo solucionamos este problema. Y este problema solamente se soluciona desde la raíz. Cuando tú tienes un problema, lo solucionas como desde la raíz. Y la raíz del problema es el gobierno venezolano. Y cómo están funcionando las cosas internamente ahí en ese país. Si las cosas no funcionan bien, nunca van a funcionar bien. ¿Qué pasa? En Venezuela cuando llegó Chávez no era digamos que no era lo mejor, porque es que la gente también sufre de mala memoria. Entonces comienzan a criticar el régimen, el chavismo, el socialismo del siglo XXI, sin saber por qué o de qué manera llegó a Venezuela. Resulta que Venezuela, por allá yo ni había nacido, por los años 80, 70, 80, había una crisis interna, una inflación, una superinflación, que los productos estaban extremadamente caros. Los transportes, la gasolina y todo el petróleo era vendido y era acumulado en pocas familias venezolanas que eran la burguesía venezolana que se encargaba de explotar el petróleo en Venezuela y guardar toda esa plata en países extranjeros como paraísos fiscales, como Panamá, como Francia, como Estados Unidos, como Suiza. Y lo que se estaba haciendo era que se estaba acumulando todo ese gran riqueza de los petróleos en unas pocas familias venezolanas. Entonces comenzó a haber una especie de inflación, una inflación que se comenzó a descontrolar y el punto más alto de esa inflación fue cuando hubieron unos aumentos en los transportes en la ciudad de Caracas y en las grandes capitales de Venezuela. Se aumentaron el precio de los transportes a tal manera que era casi que imposible movilizarse sin que el salario mínimo alcanzara. Es decir, el salario mínimo no alcanzaba para uno transportarse allá. Dado eso, el general Hugo Chávez, porque había una conmoción interna económica terrible, este señor Hugo Chávez era comandante de uno de los escuadrones del ejército y se levantó y dio un golpe de estado que fue fallido. El señor Chávez fue apresado por uno de los presidentes de Venezuela, que si no estoy mal creo que fue Carlos Andrés Pérez, y después se le dio el indulto. Otro presidente le dio el indulto a Hugo Chávez. Con ese indulto, Chávez quedó limpio y quedó libre en la vida política y comenzó con su partido, con el movimiento de la Quinta República, que fue el socialismo del siglo XXI que comenzó a surgir, y es así como se hace elegir por votación popular, por votación, porque no llegó, el socialismo del siglo XXI de Venezuela no llegó de una manera arbitraria al poder. Fueron más de 15 elecciones democráticas que ganaron, porque si ellos están ahí es por el pueblo venezolano.
Entonces llegó al poder por la vía democrática y se le fueron prorrogando los periodos hasta que el señor llevaba más de 18 años en el poder. Pero bueno, el problema es que Venezuela estaba bajo un esquema capitalista igual que Colombia. Y estos señores tuvieron la pretensión de cambiar el sistema y pasar del capitalismo al socialismo de una manera así, rápido, sin pensar, sin consultar, y yo creo que de una manera muy acelerada. Y los industriales y empresarios de Venezuela son los dueños de los medios de producción. Porque el gobierno bolivariano lo único que produce en Venezuela es gasolina y petróleo. Allá no, el gobierno no tiene experiencia en producir una libra de arroz, no tenía experiencia en producir café, azúcar, harina, ni ninguno de los elementos de la canasta básica familiar. Entonces, como el gobierno no tenía la fuerza de producción, no podía producir y comenzó a expropiar a los privados comenzaron, los poquitos que quedaban comenzaron lo que hay es una guerra económica, en lo que los grandes industriales y empresarios comenzaron a hacer acaparamiento de los productos. Bueno, vamos a recoger los productos para asfixiar el gobierno y que la gente, como cuando la gente tiene, como la Revolución Francesa, que la revolución explotó porque no había pan, más allá de lo que los burgueses y todo eso. Lo mismo pasó en Venezuela. Esto explotó fue porque comenzó el déficit de la comida. Entonces comenzaron a hacerle una guerra económica a estos señores del socialismo del siglo XXI. ¿Pero por qué pasó eso? Por querer pasar del socialismo al capitalismo, que no está mal, pero lo quisieron hacer en menos de 5 a 10 años. Ese proceso calculo yo que pudiera darse de una manera sin traumatismo en unos de 50 a 100 años, para que la gente ni lo sienta. Pero si tú vas a atacar a los empresarios y a cerrarle las empresas, y si tú no vas a producir lo que ellos producían, adivina qué pasa. ¿Qué va a pasar? Pues pasa lo que está pasando ya en Venezuela, que se acabó la demanda, se acabó la oferta y hay mucha demanda, perdón. Entonces hay mucha demanda de productos y hay poca oferta, y el gobierno no está en capacidad para ofertar todos los productos más allá de la canasta familiar porque no tiene los medios de producción. Entonces los industriales comenzaron a asfixiar al gobierno bolivariano y eso se convirtió en una rueda que terminó afectando al pueblo. Entonces el mismo pueblo que eligió a Chávez y a Maduro, y el socialismo del siglo XXI fue el mismo que se vio afectado teniendo que emigrar a otros países, buscando otras alternativas, porque ellos mismos fueron los que tomaron malas decisiones individuales, porque cada uno tiene que pensar bien por quién va a votar. Porque yo digo, uno nunca debe ser caudillista. No, es que yo me voy a seguir con Chávez que con Maduro. Uno sigue a un movimiento hasta tanto ese movimiento funcione. Porque si ese movimiento no funciona, uno que va a hacer siguiendo lo que no sirve, pues uno tiene que buscar cambios, pero para bien. Y sí, ustedes dirán, el cambio para bien es el socialismo. Sí, de aquí a unos 300 años el mundo no va a poder ser capitalista, es verdad. Pero para ser socialista no podemos pasar del capitalismo al socialismo en 10 años, o pretender hacerlo en 10 años de una manera acelerada, porque se generan traumatismos en la población. Entonces ahora estamos nosotros los colombianos enfrentando una problemática de migración, más de 1.500.000 de venezolanos, hay más de 500.000 en el Perú, en España, si no estoy mal, hay más de 250.000, y esas son las cuentas oficiales, porque yo calculo que en Colombia deben haber como 2 millones a la fecha de hoy, 6 de diciembre de 2018. Entonces eso es lo que está pasando. Ahora nosotros tenemos que, como Colombia, un país que no está acostumbrado a enfrentar este tipo de fenómenos, mirar qué hacemos. Porque nosotros tenemos, aparte, ese no es el único problema que nosotros, ese es uno de los miles de problemas que nosotros tenemos, problemas sociales. Tenemos una guerra acá interna, un conflicto interno en la que hay una amalgama de grupos armados que están al margen del gobierno.
que si bien Duque decía que iba a poner mano dura, corazón grande, cuando llegara al poder, estamos viendo que la violencia está aumentando. Entonces nosotros tenemos muchos problemas, tenemos el narcotráfico. Colombia es el país que más produce cocaína en el mundo, el que más exporta y que más siembra, que más produce. Esos problemas, tenemos la crisis de los hospitales públicos y en general todas las instituciones públicas están colapsadas porque la oferta institucional no da abasto para atender a todas las personas. Entonces se imaginarán Colombia tener que, con todos esos problemas, también ofertarle bienes y servicios a los venezolanos. Estamos al punto del colapso, entonces hay que buscar salidas internacionales. Pero como dije al principio, más allá de todo eso hay que acabar el problema de raíz y es mirar cómo se llega a un acuerdo con el gobierno bolivariano de Venezuela. Porque ellos dicen que tienen allá 6 millones de colombianos y entonces que ellos nos devuelven los 6 millones de colombianos y que nosotros les mandemos el millón de venezolanos y se acabó el problema. No señora, así no es el problema. Hay que mirar bien cómo se hacen las cosas y cómo el gobierno bolivariano le ofrece una calidad de vida a todas estas personas para que dejen de emigrar de su país. Calidad de vida con un buen trabajo, que no haya inflación, que hayan bienes y servicios y productos y que no hayan que tener que hacer colas para acceder a ellos. Porque es que somos seres humanos, no animales, y estamos en el siglo XXI. Ya no estamos para ponernos en eso de que, ay, que me voy a hacer fila. Eso, el ser humano ya no está para que se le denigre en su personalidad en un siglo tan civilizado. Y menos en un país tan rico como Venezuela, porque Venezuela tiene mucho dinero en reservas de petróleo. Lo que hay es que saberlo administrar. Pero con el gobierno que está, no se va a poder administrar el país, porque no va a haber un consenso entre el gobierno y los industriales y empresarios. Porque esa es la otra. Si el problema en Venezuela es el gobierno, la solución no es la oposición. Cada quien está buscando su tajada. Entonces yo le digo a ustedes, hermanos venezolanos, miren bien a la hora de elegir por quién van a votar. Por qué sistema van a votar. Si es viable a corto, a largo y a mediano plazo. ¿Sí? Porque no es ir a votar por votar y después nos vamos y emigramos. No es tanto porque nos causan molestias a los países donde ustedes llegan. Es también feo ser migrante. Colombia es un país de migrantes. Colombia han migrado millones de colombianos. Estamos enredados en España, mejor dicho, hablemos por continente, en Europa, en Asia, en África, en América, en todos lados tú ves un colombiano, hasta en Puerto Rico. Vi por ahí una noticia los otros días que había un barrio colombiano. ¿Por qué? Porque no nos hemos sabido organizar. Entonces ese es el llamado que hacemos. Tenemos que llegar a un consenso y tratar de evitar en lo máximo la xenofobia.